El fascinante y desconcertante enigma que envuelve a España en tiempos recientes finalmente ha sido revelado. Como un país de primer mundo, aparentemente próspero, posee vastas extensiones de tierra que permanecen misteriosamente deshabitadas. Desde 1975 la población ha aumentado en un asombroso 36%, pero ¿sabías que este crecimiento no ha sido uniforme? Algo oscuro e incomprensible se esconde tras estas cifras. Es hora de revelar los secretos detrás de los movimientos migratorios que han sacudido ciudades y campos españoles como nunca antes. Entonces, ¿estás listo para embarcarte en este fascinante viaje? Pues ponte cómodo que ya iniciamos. España, un país que encanta con su diversidad geográfica, su rica historia y su vibrante cultura. España se encuentra en el suroeste de Europa, en la península ibérica, y está rodeada por el Golfo de Vizcaya y el mar Cantábrico al norte, el mar Mediterráneo al este y al sureste, y el estrecho de Gibraltar al sur, que separa a España de Marruecos en África. Además de la península, España también incluye las Islas Baleares en el mar Mediterráneo y las Islas Canarias en el Océano Atlántico, con una superficie total de aproximadamente 505.990 kilómetros cuadrados. España es un país lleno de contrastes y maravillas por descubrir. Según las cifras más recientes disponibles, la población española es de aproximadamente 47 millones de personas. El idioma oficial y más hablado es el español, también conocido como castellano. Además existen otras lenguas cooficiales en ciertas regiones como el catalán, el gallego y el vasco. España tiene una economía diversificada, con sectores clave que incluyen el turismo, la industria, la agricultura y los servicios, y es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, conocido por su rica historia, cultura vibrante y hermosas playas. La industria del turismo contribuye significativamente a la economía del país. Las principales ciudades de España varían en tamaño y tienen su propia singularidad cultural y económica. Algunas de las ciudades más pobladas y destacadas son Madrid, la capital y la ciudad más grande del país, tiene una población de aproximadamente 3.3 millones de personas. Barcelona, situada en la región de Cataluña, es la segunda ciudad más grande de España con una población de alrededor de 1.6 millones de personas. Valencia, ubicada en la costa este, Valencia es la tercera ciudad más grande de España con una población de aproximadamente 800.000 personas. Sevilla, en el sur de España, Sevilla es conocida por su rica historia y cultura. Tiene una población de alrededor de 690.000 personas. Zaragoza, situada en el noroeste de España, Zaragoza es la quinta ciudad más grande con una población de aproximadamente 670.000 personas. España, a primera vista, se presenta como uno de los países más desarrollados y ricos del mundo, con una economía vibrante y una infraestructura avanzada. Sin embargo, una mirada más profunda revela una realidad compleja y preocupante: la disparidad demográfica entre las zonas urbanas prósperas y las vastas extensiones de tierra prácticamente deshabitadas en el interior del país. España, una nación de contrastes que fusiona la riqueza histórica con paisajes asombrosos, se enfrenta a un desafío demográfico significativo. A pesar de su destacado estatus como una de las economías más grandes de Europa, España lucha con el fenómeno de despoblamiento rural, un problema complejo que afecta no solo a las comunidades directamente involucradas, sino también al tejido social y económico de la nación en su conjunto. Entonces apreciamos dos escenarios: primero, las zonas desarrolladas y densamente pobladas como Barcelona, Madrid y Valencia, y por otro tenemos vastas extensiones vacías y subdesarrolladas que la mayoría ignora. Esta brecha, que se asemeja a un agujero en forma de rosquilla, tiene consecuencias significativas para el país. Más del 90% de la población española, es decir, más de 42 millones de personas, se concentra en apenas el 30% del territorio, principalmente alrededor de las grandes ciudades en las costas y los centros notables como Madrid y Zaragoza en el interior. En contraste, solo alrededor del 10%, aproximadamente 4.7 millones de personas, reside en el 70% restante del territorio, dentro y alrededor de este vacío geográfico. En estas áreas poco habitadas de España, la densidad de población es sorprendentemente baja, aproximadamente 18 personas por kilómetro cuadrado en promedio, similar a la densidad de Noruega. Sin embargo, hay regiones específicas como la serranía celtibérica que son considerablemente más despobladas que otras. A pesar de su vastedad, esta región alberga apenas 503.000 residentes, con solo 4 localidades que superan los 20.000 habitantes. La densidad de población en la serranía celtibérica es de aproximadamente 8 personas por kilómetro cuadrado, similar a la de Nuevo México en Estados Unidos, convirtiéndola en una de las áreas menos pobladas de la Unión Europea, incluso más escasamente habitada que vastas regiones en Rusia y Escocia. Esta baja densidad de población se atribuye
atribuye en parte a la geografía montañosa, incluyendo el sistema ibérico, que atraviesa el centro de España y la serranía celtibérica, limitando la expansión de los asentamientos. Además de las montañas, otras razones históricas y políticas también contribuyen a esta despoblación. Durante los últimos 50 años, las áreas rurales de España han perdido el 28% de su población, una tendencia que se remonta a la década de 1930 con el ascenso al poder de Francisco Franco. Esta disparidad poblacional plantea desafíos significativos para el país y destaca la necesidad de abordar las desigualdades regionales para garantizar un desarrollo equitativo en todo el territorio español. El siglo XX fue testigo de eventos históricos que dejaron cicatrices profundas en las áreas rurales de España. La Guerra Civil Española y la subsiguiente dictadura de Francisco Franco provocaron una migración masiva de las zonas rurales hacia las ciudades, dejando vastas extensiones de tierra deshabitadas y desprovistas de desarrollo. La Guerra Civil Española, conflicto que dividió a la nación entre los republicanos de izquierda y los nacionalistas de derecha, dejó una cicatriz indeleble a la historia. Este enfrentamiento, que tuvo lugar durante 3 años, de 1936 a 1939, precedió a la Segunda Guerra Mundial y tuvo consecuencias devastadoras. Se estima que medio millón de personas perdieron la vida en todo el país. La victoria de Franco marcó el surgimiento de una dictadura fascista en España, estrechamente vinculada con regímenes afines como la Alemania nazi e Italia fascista. A pesar de la neutralidad oficial durante la Segunda Guerra Mundial, la dictadura de Franco perduró, convirtiendo a España en un estado autoritario y aislado internacionalmente durante décadas. Durante los primeros años del régimen de Franco, España siguió una política económica de autarquía, con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia tras la devastación de la Guerra Civil. Esta estrategia, que prohibía partidos políticos independientes y sindicatos, dejó al país estancado por décadas. Sin embargo, en 1959 Franco introdujo el Plan de Estabilización, una serie de reformas industriales y de mercado libre que transformaron radicalmente la economía española. Inversiones extranjeras masivas inundaron el país, particularmente en las áreas industriales alrededor del País Vasco, la costa norte de Barcelona y Madrid. Este auge económico atrajo a millones de jóvenes españoles del campo, creando un éxodo rural gradual que dejó a las áreas rurales en un estado de abandono. El auge industrial de España en la década de 1960 fue verdaderamente asombroso. Para contextualizar este crecimiento, en 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial, el país contaba con apenas 72.000 autos privados. 20 años después, en 1966, esta cifra se disparó a más de 1 millón. España se convirtió rápidamente en la segunda economía de mayor crecimiento en el mundo durante esa década, superada solo por Japón. Después de la muerte de Franco en 1975 y el fin del autoritarismo, muchos de los emigrantes que habían dejado España durante las décadas anteriores regresaron al país. Sin embargo, la mayoría se estableció en las áreas recién industrializadas cerca de la costa y en Madrid, independientemente de sus orígenes rurales. En las últimas 3 décadas, desde principios de la década de 1990, España ha experimentado un flujo masivo de inmigrantes, marcando la primera ola significativa de inmigración en la historia del país. Actualmente, más del 15% de la población española es de origen extranjero, en su mayoría procedente de las antiguas colonias de España en América Latina. A pesar de este crecimiento demográfico, muchas de las provincias rurales de España han experimentado una disminución constante en sus poblaciones generales. A medida que el país se ha industrializado y urbanizado, estas áreas han quedado rezagadas, enfrentando desafíos económicos y sociales significativos. El ciclo de emigración del campo hacia las áreas urbanas y luego hacia España desde el extranjero ha dejado un rastro de transformaciones demográficas en toda la nación. Sin embargo, estas transformaciones también han dejado en evidencia las disparidades entre las regiones urbanas prósperas y las zonas rurales en declive. Esta realidad compleja sigue siendo un desafío para España, ya que busca equilibrar su desarrollo económico y social en todo el país. En la era de la globalización, las oportunidades laborales y educativas a menudo se centran en las áreas urbanas, atrayendo a jóvenes y familias a las ciudades en busca de un futuro mejor. Esto ha dejado a las zonas rurales con una población envejecida y una disminución constante en el número de residentes. La falta de empleos significativos y servicios básicos ha llevado a un éxodo continuo de personas, dejando atrás pueblos y aldeas que alguna vez fueron prósperos y vibrantes. Las áreas rurales de España a menudo se ven limitadas por barreras geográficas como montañas y accidentes geográficos que dificultan el desarrollo y la expansión de las comunidades. La falta de infraestructuras modernas, incluyendo carreteras de calidad y servicios de transporte público, agrava aún más el problema. La conectividad limitada no solo dificulta el acceso a servicios esenciales como la atención médica y la educación, sino que también hace que las zonas rurales sean menos atractivas para las inversiones y el establecimiento de negocios. A pesar de los desafíos, las zonas rurales de España poseen un gran potencial, especialmente en el ámbito del turismo rural y la sostenibilidad ambiental. España cuenta con paisajes impresionantes, parques naturales y un patrimonio cultural diverso que atraen a turistas de todo el mundo. Además, la sostenibilidad ambiental se presenta como una oportunidad clave en la lucha contra el despoblamiento
despoblamiento rural. La agricultura ecológica, las energías renovables y las prácticas agrícolas sostenibles no solo pueden generar ingresos para las comunidades rurales, sino que también contribuyen a la conservación del medio ambiente, algo cada vez más valorado por los consumidores conscientes de la ecología. Invertir en educación y formación profesional en las zonas rurales es fundamental para romper el ciclo de despoblamiento. Proporcionar acceso a una educación de calidad y programas de capacitación especializados puede equipar a los jóvenes con las habilidades necesarias para encontrar empleo en sus propias comunidades. La formación en sectores específicos como el turismo, la agricultura sostenible y la artesanía puede estimular el espíritu empresarial local y crear empleos autónomos. El papel del gobierno es crucial en la lucha contra el despoblamiento rural. Se necesitan políticas gubernamentales proactivas que incluyan incentivos para las empresas que se establezcan en zonas rurales, así como medidas para mejorar la infraestructura y la conectividad. Las asociaciones público-privadas pueden desempeñar un papel vital, aprovechando la experiencia y los recursos tanto del sector público como del privado para desarrollar proyectos sostenibles y crear empleos locales. El despoblamiento rural en España es un desafío complejo pero no insuperable. Requiere una colaboración continua entre el gobierno, las empresas y las comunidades locales para desarrollar estrategias integrales que aborden tanto las necesidades inmediatas como las tendencias a largo plazo. Al invertir en educación, infraestructura, turismo sostenible y desarrollo económico local, España puede transformar sus zonas rurales en centros vibrantes de actividad, preservando al mismo tiempo su patrimonio cultural y natural. Con una visión compartida y un compromiso colectivo, España puede allanar el camino hacia el futuro más equitativo y próspero para todas sus regiones. El despoblamiento rural no debe ser visto como un problema aislado, sino como una oportunidad para revitalizar las áreas olvidadas y construir un país más fuerte y cohesionado para las generaciones futuras. Con enfoque, determinación y acción, España puede superar este desafío y construir un futuro sostenible y equitativo para todos sus ciudadanos.